Juan Luis Hernández Avendaño, buen día, director de Ciencias Sociales de la Ibero y quien nos ha hecho el favor de estar por aquí antes ya comentando aquel cuaderno tan interesante que luego sirvió de respaldo a muchos reportajes y varios análisis en medios nacionales como la revista Proceso. Yo pienso personalmente que Barbosa no debe repetir, pienso que no es ético, que no es oportuno, que va a polarizar, y tampoco pienso que deba ser una gente que represente al otro grupo, porque los poblanos estamos totalmente polarizados. Y parto de una idea en términos generales de que tal vez esta circunstancia que hoy estamos viviendo, derivada de una tragedia que es lamentable, que no puede reírse ni festinar nadie, porque sería totalmente falta de humanidad, pero sí nos da un espacio a la reflexión y a la formación de involucrar a la sociedad en las decisiones políticas y quizá de formar una nueva clase política. Y este tema sí me anima mucho a analizarlo de fondo, porque no hay poblanos que tengan la capacidad de dirigir la política de pueblo. Es una pregunta que dejo ahí al aire. ¿Tú cómo la ves? Desde la academia, desde la investigación. Sí. Bueno, yo pensaba que desde que ocurrió la elección el 1 de julio, Puebla tenía el peor clima político del país, en términos de lo que sucede en las entidades. Y eso ya era mucho decir, es decir, que hubiéramos sido el único foco rojo del proceso electoral, el único. Digamos, si tomamos en cuenta que Monterrey fue el otro, pero digamos más local. Y luego lo que ocurrió con la polarización, y luego lo que ocurrió con la tragedia política y humana, podríamos, digamos, plantear que estamos en un contexto bastante inédito, no solo en la historia de Puebla, sino también de lo que está ocurriendo a nivel nacional, porque también lo que ocurre aquí tiene sus vasos comunicantes a nivel nacional, y por eso esto que planteabas con respecto al anuncio que el CEN de Morena ha planteado en torno a que repita Barbosa, no deja uno de pensar en qué sentido están ciertos diálogos o negociaciones si es que se están dando a nivel nacional, no a nivel local. No, a nivel nacional. A nivel nacional. Sí, no es una decisión que pase por la aldea, ¿no? Exacto, así es. Entonces, digamos como que, hay una suerte como de polarización bastante aguda localmente, pero que me parece, a veces pareciera que no hay ninguna otra variable que incida, digamos, en este proceso político local, y en realidad sí, y bastante desde mi punto de vista. Y coincido plenamente contigo, seguramente no sé qué habrán notado ustedes, pero totalmente, a mí me parece que Barbosa, es más, la propia consecuencia política del 1 de julio, es decir, que hubiese sido tan polarizado, desde el punto de vista obedece al mal candidato que presentó Morena. Claro. Si Morena hubiese presentado otro candidato, hubiera ganado Morena y hubiera ganado con cierta amplitud, como para que nos hubiera dado un conflicto postelectoral que originara. Recordemos que en su momento una buena parte de los apoyadores de Morena se decepcionaron porque no fue Cárdenas. Yo creo que, Barbosa representó el peor candidato de los 9 que presentó Morena para gobernadores, y ya era mucho decir eso. Finalmente estamos hablando de una coyuntura que viene de muy atrás, claro, en la cual hay un error desde mi punto de vista que Morena parece querer repetir. Es decir, estamos hablando de que no aprendió de que fue del error. Fue un error, no aprendió del error. Fue un error haber puesto a Barbosa como candidato de Morena. Y ahora quiere repetirlo, exacto, pero además en un contexto que cambió bastante, y en el cual casi todo el mundo planteaba que él mismo era, uno de los afectados de la tragedia política, porque tan solo en términos éticos y después en términos competitivos, pues no parece ser el mejor candidato que presente Morena ahora para una elección extraordinaria. Entonces no deja de sorprender esa decisión. Y por el otro lado, no cabe duda, también aparece un escenario muy interesante, que es si los panistas van a recuperar el PAN, es decir, si se van a deshacer. Sí, eso decíamos. Van a fortalecer, ¿no?, la figura de Acción Nacional. En el grupo que pretende conservar el poder hay dos facciones. Sí. El morenovallismo, digamos, para definir al grupo beneficiado por Moreno Valle, al que cooptó Moreno Valle, y los panistas que no fueron cooptados, o que fueron expulsados de la política local, ¿no?
Sí, a mí a veces me ayudan un poco las metáforas, y una metáfora que yo he pensado para ilustrar lo que supuso el morenovallismo dentro del PAN sería una suerte como de tumor, es decir, una anomalía corporal, es decir, porque finalmente el morenovallismo ha tenido dos figuras, o tiene dos figuras muy emblemáticas que ni siquiera están en el PAN, que ni siquiera han sido Luis Van y Gali, y que al mismo tiempo reflejan muy bien lo que es el morenovallismo. Finalmente sí, es un supermercado de partidos. Y por un lado y por otro... es el New Age de la política. Es muy claramente. Es decir, es un grupo, finalmente, es un grupo de poder que finalmente no tiene una identificación ideológico-programática con el PAN. Simplemente les sirvió muy bien de plataforma para hacer lo que tenían o querían hacer. Y por eso es interesante, porque finalmente desde la perspectiva de los panistas, que todavía siguen pensando en que el PAN sigue siendo o podría ser una opción que represente ciertos intereses sociales o programáticos o una idea de gobierno. Pero a propósito de lo que decías, José Manuel, me parece interesante volver a insistir, ¿dónde estará la gravedad decisional con respecto al interino? Y desde el punto de vista en gobernación, nuevamente no aquí. Federal. Claro. Históricamente ha sido así. En gobernación federal. A mí me parece que ahí está. A mí me parece que ahí está. Pero ¿la dejará el observador decidir o le ordenará operar el tema? Sí. Bueno, ahí sí sería interesante saber. Sobre todo ahora, no sé si ustedes han oído este rumor de que están distanciados. ¿No? Como para cerrar este punto, decir, lo deseable respecto a esta coyuntura y su polarización, lo deseable es que tengamos un gobernador interino que esté lejano a ambas partes, que son los protagonistas de la polarización. Sin embargo, creo que la jugada política desde gobernación no va por ahí. Creo que esa será la lectura más deseable y más idónea. Parece que se inclinarán por la cortesía política, de que sea alguien del PAN. Parece. Creo yo que eso es un poco lo que podría ser, como siempre en la lógica de lo no deseable, en la lógica de los intereses más políticos, insisto, de lo que se está cocinando más a nivel nacional, más que a nivel local. Yo veo prácticamente que la vida política local en este momento está totalmente subordinada a lo que está ocurriendo a lo nacional. Escenario de la caída de Rafael Moreno Valle, el escenario de la caída de Antonio Nava Castillo, el escenario de la caída de Gonzalo Bautista. Los poblanos no figuramos. Sí, aún cuando todo se concentra allá. Pero sin embargo, esa cortesía... Aunque la CEP ya está aquí. Sí. Sin embargo, esa cortesía no creo que vaya a ser hacia el grupo heredero de Moreno Valle. Bueno, eso sería una buena señal. Pero sería lo menos mal. Sí, porque... A lo mejor por eso no vino exactamente, porque esa es uno de los... No, y otro punto, ojalá se pueda insistir en esto, otro punto que para mí es muy relevante, que yo estoy insistiendo mucho estos días con medios de comunicación, es que haya una suerte de presión social para que el proceso electoral extraordinario lo dirige el INE y no los órganos locales. Eso sería fenomenal. Eso me parece fundamental. ¿Qué futuro le ves al morenovallismo? Sí. ¿Sobrevivirá esto? Mira, yo pienso que sí sobrevivirá, probablemente en condiciones bastante adversas, pero sigue teniendo recursos. A mí me parece que ese es como el principal elemento de este grupo, es decir, es un grupo que consiguió muchos recursos económicos, políticos, electorales, etc. Claro, eso en buena medida también se debía a la gran capacidad que tenía. ¿Pero tú crees que los nombres estén dispuestos a dar la nada? No lo veo tan desvalido como podría pensarse. A mí me parece que serán y seguirán siendo muy competitivos ahora en el proceso electoral, y que creo que en Puebla, claro, en Puebla. Evidentemente, la conexión a nivel nacional me parece que eso se perdió, definitivamente. Pero yo los sigo viendo competitivos, y además me parece que de alguna manera aprovecharán el luto político a favor de ellos. Claro, no, ellos están montados en eso. Claro, así que eso no es poca cosa. Muy bien. Bueno, Juan Luis, muchísimas gracias. Mucho gusto. Es un placer siempre oírte. Muchas gracias. Muy amable. Buenos días.